Nuestro siguiente invitado realmente no necesita presentación. Va a hablar de una cuestión que yo creo que empatizaréis muchos de vosotros y de vosotras que usáis tecnología con diabetes. ¿Hasta qué punto ese uso de tecnología os ha provocado cierta ansiedad? Y digo que no voy a presentarlo porque es que se presenta solo. Hoy os traigo remix. Adrián, don Sacarino. Buenos días. Vaya bombazo, la canción esa, la verdad que sí. Y de verdad que me encantaría hoy poder llevar otro rollo, hablar de chachis, de cacas, de deciros por qué no podéis tomar maltitol, que es un rompetripas, poner a rec cagándose en un clip, ese tipo de cosas. Pero es que esa era la idea inicial, pero es que hoy quiero hablaros de algo que yo creo que es más importante y que no se toca. Ya os adelanto que tengo desde hace 2 años y pico un trastorno de ansiedad. Es más, ahora mismo está conmigo. No querráis saber cómo es porque es muy fea. La tengo aquí en la chepa. Como la diabetes es invisible. Tiene su parte buena, pero también tiene una parte muy mala. Yo estaba antes con mi chica y estábamos pensando, ¿cómo la llamo, no? Yo decía, vamos a llamarla Úrsula. Yo creo que tengo que darle un poco la vuelta al tema del nombre, pero sí, hoy os quiero hablar de ansiedad, porque la verdad es que todos los que estamos en esta sala no se libra nadie, todos sufrimos de ansiedad. Y cuando tenemos diabetes, pues fijaros, qué iceberg más bonito tenemos ahí de cosas. Nosotros vamos en nuestro barquito pesquero, pequeñito, pequeñito, y de repente, ¿qué pasa? Que un día, sin darnos cuenta, porque como humanos que somos tendemos a integrarlo todo y no darle la importancia que tiene, pues claro, que llega un momento que petas. Yo peté y puede que muchos de vosotros también hayáis petado o petéis en algún momento. Y fijaros lo que os decía, la ansiedad es una reacción completamente normal, necesaria. La necesitamos para funcionar de una manera adecuada en nuestro día a día. Pero es que puede llegar un punto donde nos interfiere de manera importante en nuestra vida diaria. Y cuando eso ocurre, ya estamos hablando de algo serio, de algo a lo que le tenemos que poner alguna solución. Un trastorno de ansiedad, si lo englobamos dentro de toda la amalgama extensa de patología mental que existe, fijaros, es la number one, la primera de todas. Y está como todo, porque no sé, siempre queremos estar en todas las listas, no entiendo por qué, pero por supuesto en la diabetes está incrementada. Esto lo decía la Asociación Americana de Diabetes en el 2021, 1 de cada 6 personas con diabetes tipo 1 sufre síntomas de ansiedad moderados graves, 1 de cada 5 personas con diabetes tipo 2 lo sufre. Y no pensamos en las causas, porque lo que os digo, tendemos a interiorizar, a masticar, a normalizar todo, pero vamos a pensar entre todos todas las posibles causas de ansiedad que podemos tener, empezando por el debut. Porque el debut al final es una ruptura del proyecto vital de cualquier persona, tenga 5 años, tenga 50, que lleva a un duelo. Un duelo que ya sabéis que tiene una serie de fases, que lleva un tiempo y que incluso en algunas personas se cronifica durante años y se quedan ya directamente aquí atascadas en alguno de esos puntos. Las complicaciones nos generan una gran ansiedad pensar en ellas. ¿Y por qué nos ocurre esto? Pues yo creo que por 2 motivos. El primero es porque sabemos que una vez que aparecen tienen un carácter crónico, no nos vamos a poder zafar de ellas. Y después también porque nos dejan nuestras taritas, evidentemente. Por ejemplo, una neuropatía periférica conlleva todo eso que veis ahí, entumecimiento, hormigueos, dolor. Todo eso nos va a generar una pérdida de calidad de vida y, por supuesto, un aumento extra de nuestra ansiedad. La belenofobia, que se define como ese miedo a los pinchazos, a las agujas, podemos pensar que es muy de niños, pero no, es también de personas adultas. Yo hace unos años estuve con un contacto muy cercano con una chica de Instagram que solo se ponía la insulina basal porque sufría de esta situación, hasta el punto de que con 20 y pocos años ya empezaba a tener una neuropatía periférica y al final con cierto dispositivo le medio solucioné la papeleta, pero al final estas cosas existen independientemente de la edad.
Y si nosotros ahora mismo hiciéramos una encuesta y os lo hiciera a vosotros, estoy seguro que la mayoría de vosotros diríais que lo que más ansiedad os genera son las hipoglucemias, hasta el punto de que se ha definido ese miedo a las hipoglucemias como ese grado de miedo no irracional asociado a un episodio de hipoglucemia y a sus consecuencias negativas. Esto lo tenéis en mi página web, todo documentado con evidencia, está estudiado que tras un episodio de hipoglucemia grave, el porcentaje de miedo a esa hipoglucemia aumenta en hasta un 84% en los tipo 1 y un 64% en los tipo 2. Y esto se traduce en una búsqueda obsesiva para evitar la hipoglucemia, que por un lado empeora paradójicamente el control glucémico y por otro lado nos añade otro carro, otra piedra más de ansiedad. Hasta el punto llega la cosa de que incluso tenéis hasta cuestionarios específicos para saber en qué punto os encontráis frente al miedo a la hipoglucemia y, por supuesto, documentos oficiales publicados sobre este tema. Factores, ya sabéis, muchos factores asociados, cada uno de ellos es una pequeña piedrecita de ansiedad que vamos añadiendo en la mochila. Y voy a soltar aquí una bomba, y es que sí, para mí las nuevas tecnologías, las monitorizaciones, también nos generan ansiedad. Para mí, personalmente, es un arma de doble filo. Evidentemente, ha mejorado mi control glucémico de manera increíble, nos podemos anticipar a las situaciones, en sistemas integrados las hipoglucemias nocturnas prácticamente desaparecen, pero también se aplica aquí la famosa frase, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Cuando nosotros estamos con esa monitorización, con ese chivato que está continuamente diciéndonos vas bien, vas mal, haz esto, haz aquello, en muchas ocasiones y según el carácter muchas veces perfeccionista que podamos llegar a tener, esto puede resultar un arma de doble filo. Hasta el punto de que yo actualmente, entre sensor y sensor, suelo dejar 1 o 2 días de descanso donde simplemente estoy a capilares un poco para desconectar. También es cierto que yo vengo un poco de la vieja usanza, ¿no? Y me sé manejar bien con capilares. Todo eso que pensamos que no podemos hacer, todo eso también nos produce ansiedad. El sexo, a muchas personas también, esas situaciones también les producen ansiedad. Y como esas, muchísimas más. Es que si te pones a mirar, pueden ser infinitas y pueden ser totalmente personalizables, porque al final cada uno somos de nuestra madre y de nuestro padre. Y yo os cuento, por ejemplo, que a mí hasta hace relativamente poco salir a comer fuera me generaba muchísima ansiedad, porque sentía que si hacía mal un cálculo iba a fastidiar el resto del día. Y llegaba al punto incluso que cogía, y hubo una temporada grande que es que no quería ni salir a comer fuera. Fijaros, ¿no? Todo lo que nos produce ansiedad, al final puede dar lugar a un trastorno de ansiedad, a una situación que tenemos que resolver. Y a mí personalmente, cuando busco soluciones, pues me toca bastante la seta estudios como este, que me digan que una canción me reduciría la ansiedad un 65%. Por desgracia, no es tan sencillo, y os lo puedo asegurar que no es tan sencillo. Y esa famosa frase que te dice mucho la gente de tienes que vivir más relajado. Es que en ocasiones es complicado vivir más relajado, ¿vale? Y ahora os voy a poner yo en contexto porque os voy a contar de mi experiencia. Entonces, así, desde un punto de vista más técnico, porque después os voy a dar un poco lo que es la solución personal que yo he encontrado, lo primero que yo creo que es importante es hacer una lista de factores. Factores que me producen ansiedad. Va a haber algunos que los voy a poder tachar rápidamente y eliminar. Por ejemplo, al principio de la presentación ponía lo del pinche novio celoso, pues tacho al novio celoso. Después va a haber otros factores que inevitablemente no voy a poder tachar. Yo si soy el sustento de una familia, si mi trabajo genera ansiedad, ese factor no lo voy a poder tachar, por lo menos en el corto o medio plazo. Y después hay otros factores con los cuales tengo que pelearme un poco conmigo mismo, ver si realmente los puedo eliminar, si no, si hay alguna manera de darles la vuelta, de buscar una alternativa a los mismos y pelearte mucho contigo mismo, porque al final es tremendamente complicado, es algo nuevo, es algo que, como os digo, es invisible, difícil de llevar. Y ahora entra un poco lo personal que soy yo. Estas pulseras, hace 2 años y medio, me las hizo un niño de oncología que por desgracia ya no está entre nosotros. Estaba en aquellas en el retén,
caí un día por el hospital de día, él estaba poniéndose su tratamiento y mientras se lo ponía me hizo estas 2 pulseras. No me conocía de nada. Me las regaló y me dijo, mira, son para ti un regalo. A mí me pareció un gesto precioso por su parte y siempre lo he dicho, llevan conmigo ya 3 años, me van a tener que cortar la mano para quitármelas. Eso es el compromiso que tengo con la gente que realmente lo merece y también con los proyectos y con las cosas que desarrollo. Y lo cierto es que esto es todo lo que me puede generar ansiedad o todo lo que engloba mi día a día. Y al final uno piensa, ostras, lo sorprendente es que no te haya salido antes el trastorno de ansiedad. Y fijaros que sobre todo ese triángulo es muy peligroso, porque una personalidad como la mía, que es perfeccionista y retadora, asociado a mi diabetes y asociado a un proyecto que ya sabéis que llevo 7 años con él, que casi se ha convertido en un segundo trabajo, donde estoy yo completamente solo, pues al final pasa lo que pasa. ¿Y qué pasó? Pues pasó un debut un poco particular. Yo iba caminando por la calle un día y de repente empiezo a sentir una sensación como de ahogo, que me cuesta respirar, como que tengo ahí como una losa en el pecho. Y empecé con una clínica, digamos, de disnea. Es así como se define esa sensación de que no puedes respirar, de que te cuesta que entre el aire. Evidentemente uno cuando empieza en esto piensa lo primero en lo físico. Yo hice un mogollón de pruebas, no salió nada y al final me dijeron, chico, esto es de cabecita, así que ya sabes. Fui a lo sencillo, que era básicamente cogerme la baja en el trabajo, dejar Don Sacarino durante unas semanas, un mes y voilà, se solucionó. Y dije yo, hombre, qué bien, qué bien. La cuestión es que después, evidentemente, tuve que retomarlo todo y al cabo de pocos meses volvió una tormenta mucho más fuerte. Volvió esa clínica de disnea y fijaros, estuvo meses acompañándome con la sensación que tengo ahora, que es una sensación bastante desagradable. Y fijaros, no había manera de quitarlo. Yo fui al psicólogo, no pude, hacía técnicas de relajación, hacía técnicas de respiratorias, no podía. Bajé revoluciones hasta donde pude, tampoco. Leí libros, vi 1000 vídeos de YouTube, tampoco. Y al final, fijaros, llegué hasta el punto, Don Sacarino para mí es prácticamente como un hijo, y llegué hasta el punto de plantearme seriamente dejar el proyecto porque sabía que era una de las cosas que a mí me generaban más ansiedad por la carga que genera. Pero en la vida todo pasa por algo y pasas por momentos y en ocasiones pasan personas por ahí por tu vida y ahora me vas a matar. Yo también, porque te esperaba como por ahí arriba, así que vamos a pasar un poquito de vergüencita los dos, pero la verdad me va a decir, y me lo dice, que yo he sido la persona que he conseguido solucionar ese trastorno de ansiedad, pero al final su peso ha tenido y eso hay que decirlo. Y ahora os voy a contar un poco, con esta pequeña historia, las claves con las cuales yo he podido solucionar este tinglado. Os hablo de Cristina. Cristina, cuando la conocéis de primera, recuerda bastante a miércoles, porque va siempre vestida de negro, con sus tatuajes, con sus uñas negras. Le gustan los vinilos, les gustan las películas antiguas en blanco y negro, pero curioso, cuando la conoces, y yo que soy una persona bastante grumpy, bastante grinch, para mí fue un poco como un sorpresón, ¿no? Porque es una persona que parece que tiene la sonrisa tatuada en la cara. Y esto, pues dices tú, bueno, puede ser cosa de un día, de una semana, de un mes. No, es que esto es cosa de ella y de cómo es su personalidad. Y esto a mí personalmente me ha ayudado un montón, porque la clave número 1 de todo esto es que en la vida van a seguir entrando cosas, ¿no? Y cuando estás con una situación como esta, sin duda lo que tiene que entrar no puede ni restar ni igualar, tiene que sumar. Y a mí, evidentísimamente, me suma muchísimo pues una persona, bueno, estáis viendo a esta chica de aquí, ¿vale? No es que me vaya a casar con un personaje de anime, es que si conocéis Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer, es un personaje de este anime que me recuerda mucho a ella, porque es una persona muy disfrutona, es una persona muy alegre,
que no se compara, que no critica, que no dice tacos, que es tranquila. Y eso al final a una persona que como yo estaba con una revolución interna, en ocasiones que ni me aguantaba a mí mismo y además tenía esa ansiedad extra de que no quería hacer pasar mal a nadie por la situación en la que yo me encontraba, pues sin duda es de agradecer. La clave número 2, que es la más importante junto con la primera, para mí, es el tema de poner la mente en blanco. A mí me decían, haz técnicas de relajación, piensa que estás en la montaña, ya verás cómo te va a ir mejor. Mi cuerpo decía, venga, haz el paripé, tírate ahí en el sofá, piensa que estás en la montañita, que no pasa nada, que estás cuidando cabras. Pero claro, en el momento en que levantaba el pie, volvía otra vez a la realidad. Para mí era un proceso completamente artificial. ¿Qué pasa cuando estoy con Cristina? Pues que tenemos una relación y digamos una conexión física y emocional muy fuerte, y entonces de manera muy natural ella es capaz de coger pues toda esta maraña de cables que son mi mente, porque yo es que no paro, estoy continuamente pensando y dándole al coco, y es capaz de hacer un barrido en negro, más bien es un barrido en rosa. En ocasiones pues también tiene cositas y sin duda eso a mí me ha ayudado muchísimo. Clave número 3, hablaba Sol de la importancia del tema de viajar. Pues yo no viajaba y como os digo es una persona muy disfrutona, es una persona que le gusta moverse, que le gusta viajar y me ha generado también esa necesidad y ese gusto, porque al final al conectar con la gente conectamos y conectamos con lo bueno, evidentemente en ocasiones por desgracia también con lo malo. Viajad más, ¿vale? Si tenéis ansiedad, procurad viajar, aunque sea, yo que sé, a la ciudad de al lado, porque cuando viajas desconectas y cuando desconectas reduces tu ansiedad. Esta clave es muy, muy de diabetes. ¿Os acordáis que os decía el tema de las comidas, ¿no? Que lo pasaba súper mal? Bueno, pues me di cuenta de que realmente en esta vida vamos a estar 2 días y que hay que disfrutar más. Y entonces, pues un par de veces al mes nos vamos, nos ponemos hasta el culo de sushi, nos bebemos una botella de vino y, oye, unas veces lo calculo bien, genial, otras veces lo calculo mal, no pasa nada, al día siguiente volvemos a la normalidad y todos felices. Y la clave, evidentemente, número 5, son un montón de cosas más que ya no dependen de la persona que está contigo, sino que evidentemente dependen de ti. Yo os quiero decir que un trastorno de ansiedad no se cura de la noche a la mañana, que pasan meses, meses y meses, que incluso igual puede que no se cure y sea un poco residual. A mí es lo que me pasa, la suerte que he tenido es que a día de hoy sé gestionármelo para que yo diga, vale, hoy estás aquí conmigo, dándome por culo, tirándome hacia abajo para hacerme pequeñito, pero no te preocupes que mañana no vas a estar. Y al final es una lucha, como os digo, interna para ser capaz de readaptarte a ti mismo, ser capaz de readaptar tu diabetes a tu nueva condición. Evidentemente, te tengo que dar las gracias por hacerme la vida tan maravillosa. Y me gustaría que vosotros también dierais las gracias, ¿vale? Porque es posible que a vuestra derecha o a vuestra izquierda haya una persona que, como yo, os ayuda muchísimo en lo que es la diabetes y lo que no es la diabetes, que os hace la vida más sencilla, que os protege en ocasiones de vosotros mismos y de cómo actuáis o cómo afrontáis la vida, ¿no? Simplemente deciros que a las 3:30 estaré ahí con mi libro en el stand de la Asociación de Diabetes Madrid. Si queréis pasaros, estáis invitados y es un placer disfrutar de este maravilloso evento y hasta la próxima. ¡Bravo! Muchas gracias, Adrián. Lo que has hecho esta mañana es una auténtica declaración de amor. Y te puedo asegurar que he tenido una visión privilegiada y que Cristina también está enamorada. Enhorabuena. ¡Viva el amor!